Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, y gracias a ustedes, mis queridos oyentes, por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Soy Raúl Ferrero en la traducción de los programas de estudio bíblico del Dr. Lehman Strauss. Queridos amigos, gracias por haberse comunicado con nosotros diciéndonos que están orando por el programa. Sin sus oraciones y ofrendas, este programa no podría continuar saliendo al aire. Quiero decirles lo mucho que apreciamos sus correos. Y ahora, por favor, tome su Biblia y vamos a leer juntos Mateo 27:46. Vamos a continuar de esta manera con nuestra serie de estudios sobre las palabras de Jesucristo sobre la cruz, estando crucificado allí antes de morir. Hoy tendremos la cuarta palabra, la cuarta expresión de Cristo allí en la cruz. Pero antes de considerarlo, vamos, como siempre, a comenzar en oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, venimos nuevamente ante ti, agradeciéndote por el privilegio que nos diste de compartir la verdad divina unos con otros. Te agradecemos por la Biblia, que es tu santa palabra, por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, y te agradecemos también por todos los medios de comunicación que esparcen tu palabra. Queremos expresar nuestro aprecio por cada estación radial que emite este programa, Señor. Que tu palabra sea honrada mientras avanza a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Que muchos lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Que los corazones de los creyentes sean edificados, fortalecidos y desafiados. Oramos por aquellos que escuchan este programa, tanto jóvenes como ancianos, mayores. Nuevamente traemos ante tu trono a los ancianos y los que están desanimados. Cuánto te agradecemos por estos queridos santos hermanos que están viviendo sus últimos años y para quienes este ministerio es de bendición y edificación. Te agradecemos por las cartas de ánimo y, Señor, oramos ahora para que este programa tenga el poder de tu Espíritu Santo. Y si alguien de los que escuchan todavía no es salvo, te rogamos que esa persona llegue a conocer al Señor Jesucristo. También te pedimos por todos tus hijos, por sus corazones, para que crezcan en la gracia de Dios. Y por todo esto te agradecemos porque oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Como les decía, vamos a leer Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De las 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, las 7 expresiones, esta cuarta me parece que es la central. Si la cruz es la verdad central del Nuevo Testamento, entonces este clamor es el corazón de esta verdad y es su más profunda expresión. Esto es para mí el lugar santísimo para el lector reverente de la Pasión. Así escribió el doctor Samuel Zwemer ante su muerte. La cuarta frase es diferente de las otras 6 porque está sola y solo se registra en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Miren, la primera, la segunda y la séptima expresiones de Cristo en la cruz están solo en Lucas. La tercera, quinta y sexta están solo en el Evangelio de Juan. Y la cuarta está solo en Mateo y Marcos. Aún más, solo aquí las palabras del Señor están en su idioma original, en el idioma que hablaban los judíos aquellos días. Esto probablemente hizo que la multitud cerca de la cruz no las comprendieran. Allí pensaron algunos romanos que él decía Elías, debido a la similitud del sonido. Elí, Elí. Se había profetizado que Elías vendría. Por eso es posible que algunos pensaran que él había llamado a Elías, lo cual era un error, y más viniendo de burladores sin corazón.
Tenemos dos verdades paralelas en nuestro estudio de hoy. Primero, yo veo en estas palabras un profundo misterio. De las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, sin dudas, esta es la más difícil de comprender y la más difícil de interpretar para otros. Se dice que Martín Lutero se sentaba por horas sin comida ni descanso, en silenciosa meditación sobre esta cuarta palabra. Una vez cuando rompió el largo silencio dijo, ¿Dios abandonando a Dios? ¿Dios abandonado por Dios? ¿Quién podrá entender esto? No me sorprende que este texto deje esa impresión en su mente. Yo no pretendo poseer una comprensión completa de esta cuarta expresión del Señor en la cruz. Sinceramente, creo que hay profundidades aquí que yo nunca alcanzaría a comprender. Y hay alturas fuera de la comprensión humana aquí. Aquí hay un misterio que nuestras mentes finitas nunca podrán alcanzar. Mire, creo que hasta cierto punto puedo entender el significado de las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando salen de los labios de David en el Salmo 22:1. Pero las mismas palabras dichas por Cristo en la cruz me desconciertan. Esa frase ha sido llamada de muchas formas: el grito de la desolación, otros le han llamado el grito de la desesperación. Mire, trate de describirla como quiera, pero nunca dude que Cristo la dijo y nunca la considere con liviandad o ligereza. Esta palabra demanda más que una mirada de paso. Llama al pensamiento solemne y a la meditación en oración. Estamos parados en suelo santo, mis amados, y tenemos que sacarnos los zapatos, porque aquí hay un arbusto que no se consume, un arbusto con el fuego de la deidad. Esta cuarta frase es una oración. Mire, 3 de las frases del Señor eran oraciones dirigidas a Dios. La primera oración fue de intercesión por aquellos que lo estaban torturando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda oración fue pidiendo explicación por su abandono. Y la tercera oración fue cuando el Señor con calma y triunfantemente entregó su espíritu inmortal al Padre. Vamos a comparar lo que dicen estas 3 oraciones. ¿Me acompañan? En primer lugar, Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, Mateo 27:46, que estamos tratando ahora. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en tercer lugar, Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? En la primera y en la tercera oración, Jesús se dirige a Dios como su Padre. ¿Lo ha observado? Pero en la segunda instancia, Él dice, Dios mío, no sé por qué Él cambió. Mire, le llamo la atención a otra oración muy importante del Señor en la noche previa a la crucifixión. En Juan capítulo 17, versículo 1, 4, 21 y 24, Él llama a Dios el Padre, Padre. En el versículo 11 lo llama Padre Santo. Y en el versículo 25, Padre Justo. Cristo frecuentemente se refería al Padre como Dios, pero solo cuando le hablaba a otro respecto a Él. Cristo permaneció en aquella única relación del Hijo Eterno, coigual y coeterno con el Padre. Cuando le escuchamos a Él por primera vez en el templo, cuando tenía 12 años, Él dijo allí en Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y así siempre y en todo lugar, Cristo hizo así cuando se dirigió al Padre, excepto aquí, en esta oración que consideramos hoy. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en verdad también en la cruz se presentan algunos contrastes. En primer lugar, observe, Padre, perdónalos a ellos. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A Él, al Señor. Mis amigos, este es un profundo misterio. Aquí está Dios. Cristo apela a la justicia divina. En la oscuridad, Él se sintió abandonado por el corazón del Padre, se sintió desolado, desamparado. A pesar del misterio del momento, Él sabía que Dios, como Dios, debía estar haciendo lo justo.
Hay un misterio en el hecho en que esta es la única vez que Jesús le hizo una pregunta al Padre. Durante su ministerio terrenal, Él siempre aceptó la voluntad del Padre sin cuestionar. Nunca preguntó por qué, cuándo, dónde, cómo. Él solo podía decir: yo hago siempre las cosas que a Él le agradan, como lo leemos en Juan 8:29. Aquí hay un profundo misterio. Y leemos en Mateo 27:45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Creo que esta oscuridad estaba relacionada con la cuarta frase que él pronunció en la cruz. Algo estaba sucediendo en aquella oscuridad que ninguno de los redimidos nunca llegará a saber. Fue al terminar ese periodo de oscuridad, cerca de las 3 de la tarde, cuando Cristo pronunció su último clamor. Por 3 horas estuvo en la luz, por 3 horas estuvo en la oscuridad. Creo que era una oscuridad sobrenatural provocada por Dios. Y aquí hay una extraña paradoja. En el Nuevo Testamento, Cristo es la luz del mundo. Él así lo aseguró en Juan 8:12. En Juan 1:9, Él es llamado aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Él quedó suspendido en la oscuridad entre el cielo y la tierra. ¿Cómo puede ser esto? Aquel que era la luz del mundo estaba en la oscuridad. Las palabras de Cristo y la oscuridad desde la cual las pronunció son un profundo misterio. Sinceramente, mis amigos, no lo entiendo por completo. Dios dejó a su Hijo en oscuridad, pero Él nunca nos dejó a nosotros en oscuridad. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 10, 21 al 23, «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe». Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mis amigos, aquí tenemos un milagro. Estaba tan oscuro en Egipto que los egipcios no podían verse unos a otros, pero había luz en las casas de cada familia israelita. Y así sucede con nosotros hoy en día. Mis amigos queridos, nunca estamos en oscuridad. Dios nos ha dado la luz de su palabra. La palabra del Señor alumbra, dice el salmista. Pero en el Calvario, el amado Hijo de Dios en quien el Padre se agradaba, estaba suspendido en una oscuridad sobrenatural. Y eso, amigos míos, era una oscuridad que podía palparse. Dios salvó a Israel del oscuro juicio a Egipto, pero permitió que su amado Hijo pasara por la más densa oscuridad. Lo repito una vez más. Esto es un profundo misterio. Pero si este es un profundo misterio, creo que el texto revela algo positivo. No todo lo relacionado a la cuarta frase del Señor es un misterio. Esta frase rodeada de misterio tiene también la completa manifestación de los pensamientos de Cristo respecto a las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que Él dijo está registrado en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo es el primero de una trilogía de salmos que se refieren a las 2 venidas de Cristo y a su actual ministerio intercesor a favor de los suyos. Fíjese, el Salmo 22 es el Salmo de la cruz del Salvador, el 23 es el Salmo del pastor y el 24 es el Salmo de la corona soberana. Ahora, este Salmo 22 puede tener una asociación primaria con la vida de David durante el período en que Saúl lo perseguía. Me inclino a pensar que fue así. Sabemos que David escribió este Salmo porque el libro de los Hechos lo dice, pero su expresión va mucho más allá que los sentimientos de David. Sus expresiones llegan hasta los sufrimientos de Cristo. Por favor, lea cuidadosamente todo el Salmo, en especial los primeros 22 versículos, y se dará cuenta que Cristo sufre allí. Él es el Salvador.
El doctor Graham Scroggie, cuyos libros han sido de gran bendición para mí, establece algunos paralelos entre el Salmo 22 y la muerte de nuestro Señor. Le voy a citar 7. En primer lugar, el clamor de muerte de Cristo está en el Salmo 22:1. ¿Por qué me has desamparado? En segundo lugar, los burladores alrededor de la cruz en los versículos 7, 8, 12 y 13. En tercer lugar, vemos en el versículo 16 la tortura de la crucifixión. En cuarto lugar, en el versículo 14 del Salmo 22, podemos ver el cuerpo apaleado del Señor. En quinto lugar, la lengua y los labios secos. Vemos allí en el versículo 15 y vamos a considerar eso en nuestro próximo programa. En el versículo 18, en sexto lugar, vemos el reparto de su vestimenta. Y en séptimo lugar, al final, vemos el silencio repentino de nuestro Señor en su muerte. Pero podemos preguntar, ¿por qué no se menciona la lanza que traspasó su costado? Bueno, porque Cristo ya estaba muerto cuando eso sucedió. Y el que sufre en el Salmo 22 nos dice lo que sucedía antes de ser muerto. El Salmo 22 es una vívida descripción de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Los hechos encajan perfectamente. Esta es entonces una profecía pura que se cumple en las palabras de nuestro Señor. Aquí no hay misterio, solo una manifestación positiva de que la Biblia es la palabra inspirada del Dios viviente. Ahora, mis amigos, pensando en aquella oscuridad, debo decirles que la oscuridad se encuentra en toda la Escritura, simbolizando el mal. Jesús dijo en Juan 3:19, «Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Y sabemos que el mismo mal que Dios odiaba estaba en aquella hora oscura sobre el Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz fue una muerte sustitutoria por todos los pecados y por todos los pecadores. Así fue que cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ya lo decía Isaías 53:5. En realidad, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo leemos en Juan 1:29. En el día del sacrificio, me refiero al día de expiación de Levítico 16, 2 machos cabríos debían ser presentados ante el Señor. Uno de los corderos era llamado el macho cabrío del desierto. En Levítico 16, 21 y 22 leemos, «Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío sobre el desierto». Esta historia se presenta después de haber matado al primer animal, y como este animal representaba a Cristo, sugiere los resultados del sacrificio. Ese macho cabrío llevó todas las iniquidades como aquel otro que fue llevado al desierto, al lugar de perdón y de olvido. Por lo tanto, en su muerte, nuestro Señor Jesucristo llevaba en su cuerpo todos los pecados de la raza humana. Él era tanto el que derramaba la sangre, como así también aquel que llevaba todo el pecado sobre sí a un lugar desierto para nunca más volverlo a traer. Al respecto leemos en 1 de Pedro 2:24, «Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados». El Hijo de Dios sin pecado llevó en su cuerpo los pecados del mundo. Debido a la naturaleza del pecado y a la absoluta santidad de Dios, era necesaria aquella oscuridad y aquel sacrificio sustitutorio. El terrible juicio de los pecadores es ser castigado con la separación eterna de la presencia de Dios.
Pero en aquella hora oscura, en el lugar de la crucifixión, Cristo fue separado de la presencia de su Padre. Ahora, la razón parece estar clara. El Salmo de la profecía nos da la respuesta. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo. Vemos así que el pecado está fuera de la presencia de Dios. El carácter santo de Dios no podía hacer otra cosa que juzgar el pecado, aunque aquel pecado estuviese sobre la persona del Señor Jesucristo. Qué bueno sería ser consciente de esto todos los días, que Dios aborrece el pecado en todas sus formas, en pensamiento, en palabras y en hechos. Dios aborrece lo injusto. Amados amigos cristianos, debemos ponernos a tono con Dios, ser honestos con Él, con nosotros mismos y también con los demás. No hay pecados secretos ante Dios porque Dios conoce todo y por su carácter santo necesariamente debe juzgar el pecado. Esta cuarta expresión de Jesucristo allí en la cruz manifiesta la base de nuestra salvación. Leemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La cruz fue la forma de sustitución, y el mismo Hijo de Dios fue elegido para ser el sustituto. Cristo tomó el lugar de los pecadores, nuestro lugar, en una forma tan completa que para redimir al hombre de la maldición de la ley, Él se convirtió en una maldición por nosotros. Pues Gálatas 3:13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Santo Señor, Hijo de Dios, llevó los pecados de todos los pecadores, comenzando desde el primer pecado de Adán. Medite profundamente en ello, para pagar el precio de los millones y millones y millones de pecados cometidos por millones y millones de personas durante miles de años de toda la historia humana. Cristo debía llevar el castigo completo. Y eso, amigos míos, significaba separación de Dios el Padre. Significaba asumir los terribles tormentos del juicio de Dios sobre el pecado. Cuando Jesucristo clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, creo que tenemos la respuesta correcta aquí. Él estaba llevando en su cuerpo todo el peso, el castigo y la culpa de todos los pecados de toda la raza humana. A mí me maravilla que haya sido abandonado por el Padre en aquella hora oscura. El Señor Jesús estaba tan completamente identificado con los pecadores que fue separado de la presencia de Dios. Y desde la muerte pudo derrotar a los poderes de la oscuridad y a la muerte misma. Y si Él no hubiese hecho todo esto, si no hubiese sufrido ese sacrificio por nosotros en aquella hora oscura, hubiese sido el fin para cada uno de nosotros. No tendríamos opción ni esperanza. Aunque el pecado era completamente extraño, ajeno para Él, gracias a Dios que voluntariamente se ofreció para cargar el pecado de toda la raza humana. Cristo advirtió a los hombres sobre la oscuridad eterna. Lo podemos leer en Mateo 8:12, 22:13, Mateo 25:30. Las tinieblas de afuera, las tinieblas del infierno. Pero Cristo no solo les advirtió, Él hizo más que eso. Él mismo y voluntariamente se sumergió en la oscuridad para que usted y yo, mi amigo, nunca necesitemos sufrir ese amargo tormento. No era posible transferir nuestros pecados sin transferir el castigo sobre ellos. El sustituto de los pecadores debía ser rechazado como un pecador. La finalidad del pecado es la separación de Dios, pero gracias a Dios esta ha sido transferida y Cristo fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser libres y gloriosamente perdonados y aceptados por Dios. No hay otro misterio con respecto a la base de nuestra salvación.
Nunca hubo tal oscuridad en pleno día en toda la historia del mundo, y nunca la habrá para usted si viene a Cristo y confía en Él como su Salvador personal. Dios nunca le abandonará, amigo mío. Si usted confía en su Hijo, nunca le abandonará, porque su Hijo fue abandonado por usted. Algunos cristianos profesantes que conocí dicen que Dios los abandonó en la prueba, pero esta es solo una excusa para su frialdad y falta de fe. Es nuestra incredulidad la que nos hace decir que Dios nos olvida y nos abandona. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesús era ajeno a toda incredulidad. El hombre cuya fe es débil puede hablar de Dios, pero el que cree dirá, Dios mío, como Cristo lo dijo. En la hora más oscura de Cristo, el Padre fue su propio Dios, y esto me sugiere una fe victoriosa. ¿Puede la fe apegarse a Dios en la oscuridad? Ciertamente que sí, pero si la fe se desvanece en la oscuridad, no es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hay virtud en estar desanimado y derrotado. Rogar simpatía de sus amigos no agregará nada a su fe que ya está debilitada. Lleve su carga a Dios, póngala sobre Él y transite su prueba con una fe que no se rendirá. Permita que sus porqués estén basados en la confianza en el Dios viviente, quien hace bien todas las cosas. Que cada clamor a Dios esté basado en la fe y no en contra de Dios o cuestionando a Dios. Cristo sabía que su Padre estaba a favor de Él y no en su contra, por lo tanto, Él no se dio por vencido en la prueba. No está mal inquirir respecto a aquello de lo que no tenemos respuesta mientras lo hagamos con fe y en fe. Fue en esta misma cuestión sobre la fe de Cristo sobre la que sus enemigos lo atacaron. Ellos decían en Mateo 27:43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho yo soy hijo de Dios. En ese momento no había, aparentemente, liberación, pero Cristo continuó confiando. La fe que salva es la fe que sostiene, y en la larga carrera es esa fe la que siempre silencia al enemigo. Mi amigo, ¿está su fe puesta en el Señor Jesucristo? ¿Es una fe firme en el Dios viviente? Mi amigo, entienda, Dios desamparó a su Hijo en el sacrificio de la cruz para ampararlo y recibirlo a usted, para recibirme a mí, para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Entiende el glorioso y grandioso amor de Dios? ¿Ha respondido a Él? Reciba a Cristo como su Salvador personal. Y usted, estimado creyente amigo, tal vez esté pasando por aguas profundas de la prueba en esta hora, y quizás su corazón esté hecho pedazos por la falta de fe de algún miembro de su familia, un hijo, una hija, por dolores y soledad, por vejez. Mi hermano, mi hermana, mire al Dios viviente. Tenga fe en Dios. Hágale preguntas si quiere, pero asegúrese que esas preguntas estén basadas en una verdadera confianza en el Dios viviente, en el Dios que nos ama eternamente, que desamparó al Hijo en la cruz para ampararnos, perdonarnos y recibirnos a nosotros. A Dios sea la gloria en esta hora. Si Dios quiere, nos encontramos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, fortalézcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org.
Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.